Voces que forman parte de la noticia. 8 de la mañana y 11 minutos. Lo dicho, Gonzalo Albán Molestina es consultor en gestión pública y también en políticas públicas y está ya en el contacto con los micrófonos de Así Amaneció. Gonzalo, buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto saludarles, un gran saludo a todos los que escuchas, un excelente inicio de semana para todos. Gonzalo, iniciamos una nueva semana marcada por las acciones que pueden registrarse en torno a la posibilidad de que en firme esté planteado un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. La primera pregunta que queremos hacerles de esta mesa es: ¿quién gana más políticamente con el planteamiento de este juicio político? Bueno, con el planteamiento del juicio político sabemos que hay una postura bastante pronunciada por parte de los asambleístas, en donde estos quieren llevar a juicio al presidente por las causales determinadas en un informe que lo recomienda, ¿no? Que hace pocos días pudimos ver cómo 104 asambleístas se sumaron a la recomendación de dicho informe, en donde motiva la vinculación del presidente a una especie de cohecho, que es lo que ellos sostienen dentro de este documento. Ahora, esto no significa que esto sea suficiente para poder llevar al presidente al juicio, porque tiene que hacerse la solicitud correspondiente del juicio político, en donde 46 asambleístas deberán suscribir el documento para formalizar el trámite, para que posterior a ello esto vaya a la Corte Constitucional y reciba una admisibilidad. Dicha admisibilidad, acorde al criterio, acorde a mi criterio, acorde al analizado, sería únicamente de forma, mas no en el contexto de lo que se estaría desarrollando como causales para el juicio, porque esto al momento de regresar a la Asamblea, finalmente, los asambleístas, en su rol representativo y adicionalmente fiscalizadores y legisladores, determinarían, acorde a su voto, finalmente lo que ocurriría con el presidente y las conclusiones de dicho juicio político. Es decir, que esto finalmente queda a juicio de los asambleístas, que son quienes nos representan y quienes finalmente llevarán esto a buen término. Ahora, la pregunta de quién gana más con ello. Bueno, veamos lo siguiente y analicemos esto en tiempo y en proceso. Si nosotros vemos con una intención de juicio político sabiendo que se trata de un presidente que no goza de la credibilidad y aceptación de un sinnúmero de ecuatorianos, nos enfrentamos a la realidad de que esto puede no ser mal visto por parte de un gran porcentaje de la ciudadanía, que no está satisfecho con la gestión que el presidente está impulsando. Más allá de las razones por las cuales se les estaría llevando a juicio, es el sentir que muchos ciudadanos encontramos, porque no hay una conexión o no hay una aprobación de la gestión que se está tomando desde el Ejecutivo, y mucho menos del círculo que rodea al presidente, como usted se refería. Ahora, el hecho de que esto tome más tiempo de lo que se esperaba, porque se esperaba posterior a la recomendación del informe que esto se presente como juicio político ya acorde al proceso que le he mencionado en los días anteriores, y no se ha hecho. Es decir, ¿qué se está esperando? ¿De qué están pendientes? ¿Cuál es el timing que estarían esperando a fin de poder ya cumplir con esto? Porque cuidado vaya a ser una corrida de caballo y parada de burro, finalmente, que a los ciudadanos nos deje en una mayor incertidumbre y que no sepamos qué vaya a ocurrir. Ahora, esto da tiempo también a que el presidente pueda realizar sus ejercicios respectivos, saber quiénes son esos 104 votos, me refiero a ejercicios en el plano político, por supuesto, quiénes son esos 104 votos que recomendaron el informe, para saber cómo llevar a estos a que en el resultado final puedan no estar o puedan no ir de la mano con lo que originalmente se habrían pronunciado. En esto también, y para darle la palabra, por supuesto, hay que tomar en consideración que estos 104 votos que se pronuncian a favor del informe de recomendación verdaderamente lo hicieron porque estaban de acuerdo con lo que recomendaba el juicio político del presidente, o porque lo que hicieron fue darle precio o valor a su voto a fin de que el día de mañana tengan a alguien que opere desde el aspecto político por parte del oficialismo para poder incidir y poder captar a este voto que va a resultar muy importante frente a la estabilidad del presidente. Y no olvidar tampoco la muerte cruzada, que va a estar ahí latente. Gonzalo, ¿hay alguna posibilidad para el gobierno de Guillermo Lasso de recomponer las cosas y jugar un poco con este
manejo del tiempo. Algunos analistas hablan que el proceso de juicio debería definirse máximo hasta los primeros días de junio, y si no se da, si la Corte finalmente no le da paso, entonces podría reconfigurarse el panorama político. ¿Tiene o no tiene tiempo aún el presidente Lasso de recomponer su imagen y cambiar un poco la aceptación que tiene dentro del panorama ecuatoriano? Un movimiento estratégico impulsado por el presidente fue sumar a su equipo elementos que quizás no estaban desde el inicio de la gestión, lo cual podría llevar a pensar a las fuerzas políticas que puede existir mayor apertura a acuerdos, porque sabemos que son perfiles que al día de hoy están presentándose en los medios de comunicación, en algunos de los cuales antes habían desistido de asistir, y esto nos lleva a ver también que existen estos nuevos cuadros, estos nuevos elementos que podrían estar abiertos a acuerdos. Ahora, aquí hay una gran realidad que no podemos dejar de lado, y es que qué fuerza política o qué ciudadano puede confiar en el presidente al día de hoy, posterior a que se haya suscitado una realidad de enfrentamiento en donde no se haya podido antes, durante estos 2 años, lograr un acuerdo concreto, un consenso concreto, porque siempre, una vez que se intentaba dar, terminaba con la contra del presidente, lo cual volvía y complicaba que esto se sostenga en el tiempo. Entonces, llegar a acuerdos con una credibilidad afectada, lo cual es muy necesario al día de hoy para poder sostenerse también, para poder dar sostenibilidad a la actividad del gobierno, se vuelve algo complejo. Repito, el haber integrado los elementos, nuevos elementos, puede dar una especie de respiro. Sin embargo, si no existe verdaderamente un compromiso de asentar cualquier tipo de exabrupto o acción impulsiva que responda a una inteligencia emocional poco controlada, pues terminaremos siendo el país que tiene más prioridad el gobierno por sostenerse en el cargo antes que por verdaderamente preocuparse por las realidades que afectan a los ciudadanos, entre esas las que usted mencionó al inicio de este segmento, de falta de medicinas, de inseguridad y demás. Creo que próximamente entrevistarán a la ministra Brown. La pregunta es cómo nuestros niños van a ir a nuestras escuelas, a sus escuelas, sabiendo que atravesamos una crisis de inseguridad terrible. ¿Qué tipo de política pública o programas están impulsándose a fin de contribuir con la seguridad de nuestros niños que tienen que acudir a los planteles próximamente a reintegrarse a sus actividades estudiantiles? Finalmente, Gonzalo, luego de que esta tormenta política quizás reduzca un poco su impacto, ¿quiénes son los grupos que saldrán favorecidos? Se ha dicho de parte de algunos analistas que al final la CONAIE, a través de su brazo político Pachacuti, que sabemos está un poco partido, buscará a todas luces que cese la presidencia de Guillermo Lasso, aunque frontalmente no lo dicen, y que el correísmo está buscando de alguna manera que esa sucesión presidencial, como lo han dicho también de frente, termine o se dé lo más pronto posible. ¿Quiénes ganan políticamente? En esto también hay que considerar que el presidente, o el llevar al presidente a la posible destitución no es algo tan sencillo. Sabemos nosotros también, y eso lo mencionaba hace un momento, que antes de que esto llegue a concretarse, el presidente tiene un recurso como es el de llamar a muerte cruzada, que es una posibilidad que está ahí latente. Muerte cruzada que podría activarse antes de ser juzgado incluso, y si bien podría ser mal visto, está ahí. Y esto significaría llamar a elecciones. Yo tengo mis criterios referente al tiempo que tardaría el presidente en convocar a las elecciones. Si bien es cierto, la Constitución dice 7 días posterior a haber disuelto la Asamblea, pero no es mi preocupación la convocatoria, sino más bien el tiempo que tarda el proceso electoral. Pero en todo caso, todo esto da a las fuerzas políticas un espacio para fortalecerse, para contribuir con un proyecto político que podría sumarse en un escenario quizá de muerte cruzada o también de nuevas elecciones que puedan darse después del periodo de los 2 años que restan acorde al periodo oficial del presidente al haber sido elegido, ¿no? Entonces, esto fortalece, en mi opinión, en la participación de movimientos de izquierda, de partidos de izquierda, lo cual empezamos a ver que ganan peso, no recientemente, sino a raíz también de la anterior elección, en donde vimos a un Pachacuti que logró pasar de 2 escaños de la Asamblea a cerca de 27 escaños, lo que representó a su vez para estos un poder importante dentro de las decisiones del legislativo, y hablar de la posición que toma UNES, también un movimiento
alineado a principios de izquierda, que logra captar cerca de 46, 47 escaños en la Asamblea, lo cual nos lleva a ver que quizá exista, y más que quizá, plenamente existe un descontento con la derecha, una derecha que se ha alejado del ciudadano, que no comprende al día de hoy las realidades del ciudadano y que debe más bien aterrizar, más que nada por la importancia de un contrapeso entre las fuerzas políticas que existan en el país. Muchísimas gracias a Gonzalo Albán Molestina, él es consultor en gestión pública y políticas públicas, ha estado en contacto con la mesa de Así Amaneció, analizando la coyuntura política en el Ecuador, las acciones del presidente Guillermo Lasso, las posibilidades de rectificaciones en cuanto al tiempo y sobre todo lo que ocurre dentro del procedimiento del planteamiento del juicio político al presidente de la República. Son las 8 de la mañana y 22 minutos.